Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos a nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidos a otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, en donde tratamos semana tras semana de traer a la atención de nuestro querido público asuntos y temas que son de importancia para nuestra vida como sociedad, que son de importancia para nuestra iglesia y son importantes para nuestra vida como pueblo, como sociedad, como comunidad. Y hoy no es la excepción. Me acompaña en la mañana de hoy, como siempre, el licenciado Fernando Pacheco Valcourt. Fernando, bienvenido. Gracias, Israel, y una bienvenida cordial a todo el público que siempre se da presente, se da cita en este programa. Y siempre la invitación es a que disfruten estos temas que preparamos para ustedes, temas, como dice Israel, de mucho interés social y sobre todo siempre con esa asignación de hacernos responsables con esta información que vamos a recibir. Y en la mañana de hoy tenemos para discutir con ustedes, queridos radioescuchas, un documento, una carta pastoral que nuestra conferencia episcopal puertorriqueña publicó el pasado 11 de febrero del 2023, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Entiendo que era la fiesta. Cuyo tema es la salud en Puerto Rico. Yo, a título personal, me atrevo, primero que nada, agradezco profundamente a los señores obispos de Puerto Rico el que se hayan tomado, ¿verdad?, la iniciativa de escribir sobre un tema tan importante como este, y me atrevo a decir que tal vez uno de los documentos más importantes que nuestra conferencia episcopal haya publicado en los últimos años. El tema que toca la carta es un tema que no es tan nuevo, es un tema del cual se ha hablado, pero del que se ha tomado muy poca acción, ¿verdad? Y es el asunto de la crisis que estamos viviendo en nuestro sistema de salud, tanto el sistema de salud público como el sistema de salud privado. La carta explica, es un problema multifactorial, pero yo creo que la importancia que la carta tiene es que nuestros obispos, asumiendo la función de conciencia de nuestra sociedad, pues lanzan al medio la discusión y hacen una invitación a un diálogo amplio, a un diálogo sosegado, a un diálogo libre de los matices político-partidistas que la cosa pública en Puerto Rico siempre tiende a tomar. Y de hecho, los obispos mencionan al comienzo de su carta que sería un gran error, ¿verdad? Permitir que la discusión de este tema en el que se nos va la vida se convierta en un issue o en un asunto de política partidista. Y no puede convertirse en un asunto de política partidista por una sencilla razón, y es que la crisis en el sistema de salud nos afecta a todos. Fernando, yo no sé tú, pero últimamente uno tiene que hacer cita casi hasta para ir a un generalista o ir tú y yo que tenemos niños pequeños, pues ir al pediatra se ha convertido en casi una misión imposible, ¿verdad? Eso es así. Las filas, el tiempo que toma de que tú tratas de contactar a un especialista de la salud hasta que te dan finalmente la cita, y el día de la cita, la cantidad de tiempo que tienes que invertir esperando, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, no solamente para nuestra economía,
¿verdad? Las personas que trabajan, que tienen que perder un día completo esperando en un médico, la economía se afecta, pero también se afecta nuestra calidad de vida. Se afecta la calidad de vida de los mismos profesionales de la salud que están sobrecargados, porque en Puerto Rico hemos tenido una fuga masiva de médicos en los pasados años. De 14,000 médicos, proveedores de la salud que teníamos alrededor del 2011, hoy día contamos con poco menos de 9,000. Lo cual es ciertamente 9,000 profesionales de la salud para atender una población de 3.2 millones de habitantes, 3.1 millones de habitantes, que es lo que tenemos hoy día en el país, pues ciertamente son pocos, lo cual sobrecarga el sistema y sobrecarga también a nuestros proveedores de salud, bajando o viéndose afectada, ¿verdad?, la calidad del servicio y el cuidado médico que puede recibir un paciente, porque los médicos también son seres humanos y se cansan, que se agotan, y el agotamiento pues, provoca que se cometan errores. Eso ¿verdad? es así. No sé, ¿qué te pareció, ¿verdad, la carta, Fernando? Sí, me pareció, Israel, muy interesante y pertinente a estos tiempos, como mencionas. Es un tema que se ha dialogado anteriormente, pero que yo entiendo, y ustedes dirán allá, público que nos escucha, y los especialistas, que no se ha atendido con la debida importancia. Entonces, no debemos acostumbrarnos a ser un país de remiendos, sino un país de prevención. No esperar a que la crisis estalle y resolvemos, sino hacer todos esos actos afirmativos, ver y estudiar, analizar los signos de los tiempos para entonces tomar todas esas acciones necesarias. Y nos toca del mismo modo como cristianos y como ciudadanos atender estas crisis, dialogarlas, el Estado del mismo modo asumir su responsabilidad. Pero cada uno de nosotros en las diferentes facetas de vida social, académica, laboral, pues tenemos un poquito que hacer. No debemos quedarnos de brazos cruzados y aceptar meramente que si yo tengo una situación de salud, pues que me atiendan de aquí a 6 meses, un año, como a veces en el caso de mi esposa, pues ha tenido que esperar casi hasta un año para que le den una cita con un especialista. Casi el 50% de los galenos se nos han ido del país. Y como tú muy bien mencionas, esto no es simplemente que los médicos se nos están yendo, esto es también un ciclo tóxico, podemos decirlo de alguna manera, que se crea porque también tenemos al especialista que se va a quedar en Puerto Rico, pero tiene una quemazón laboral, largas horas de trabajo, y llega un momento en que el cuerpo, el cerebro, pues no aguanta más. Entonces ahí vienen los errores de juicio, los diagnósticos que tal vez no son los mejores, o los medicamentos que no suplen esa condición del paciente. Y de buena fe lo sabemos que la mayoría de los profesionales tratan de hacer su mejor trabajo, pero a veces no les damos mayores opciones. Hablando de esas anécdotas del tiempo de espera, lo menciona la carta, Israel. En Puerto Rico hay solamente 3 nefrólogos pediátricos. Y eso es algo que yo lo traigo a manera de testimonio porque lo he sufrido en carne propia. Mi niño tiene una condición de los riñones que Dios mediante, confiando en su sanación y con el tratamiento que se le está dando, pues toda esa salud está llegando a su vida. Pero ha sido un proceso bastante cuesta arriba, difícil. Y es algo que hasta que a uno no se va acercando, hasta que uno no le toca de cerca, pues tal vez uno no lo percibe muy bien. Y yo creo que ya la mayoría de los puertorriqueños, si no todos, lo están sintiendo, ¿ves? Y cómo su salud, que va directamente relacionado con el derecho a la vida, se va afectando. Esa calidad de vida del puertorriqueño, pues entonces no es la mejor. Y debemos luchar por eso, y como muy bien mencionas, sin importar los colores, es un derecho constitucional que tenemos que luchar fuertemente por él. Es una crisis que nos está arropando
y si no nos levantamos a tiempo, pues tristemente pues vamos a sufrir unas consecuencias mayores. Fíjate, Fernando, antes de que pasemos ya a entrar al contenido de la carta, quizás algunos de nuestros radioescuchas, ¿verdad?, están preguntándose, ¿y qué hace la iglesia manifestándose sobre este asunto, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos la errónea idea de que la iglesia, nosotros, que somos todos, los que formamos la iglesia, pues debemos estar circunscritos al templo. Y lamentablemente hay muchos cristianos, muchos católicos que son católicos de templo los domingos solamente. Pero la iglesia tiene una responsabilidad pastoral, ¿verdad? Y no solamente una responsabilidad pastoral, tiene una responsabilidad moral de levantar su voz cuando la dignidad humana está siendo mancillada, cuando la dignidad humana está en riesgo, ¿verdad? Y ciertamente es un principio fundamentalísimo del magisterio social de nuestra iglesia, el concepto de la dignidad humana. Todos tenemos dignidad y hay que protegernos esa dignidad. ¿Y por qué tenemos dignidad? Pues porque somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, ¿verdad? Y como parte, el magisterio social de la iglesia es parte del acervo de la teología moral. Entonces, la iglesia está llamada moralmente a levantar su voz y a buscar activamente la solución a estos problemas. Otro de los principios fundamentales del magisterio social de la iglesia es el principio del bien común, ¿verdad? El que cada cual tenga lo que necesita, el que cada cual tenga, ¿verdad?, lo que requiere para tener una vida digna, una vida justa, y eso incluye el tener derecho y acceso a servicios de salud que no solamente estén disponibles, sino que sean servicios apropiados y adecuados para que la salud de la persona se pueda preservar, ¿verdad? Y se pueda mantener. Y difícilmente podemos hablar de bien común, difícilmente podemos hablar inclusive de dignidad humana si no tenemos un sistema de salud funcional, ¿verdad? Y la iglesia por siglos se ha encargado inclusive de ser proveedora de servicios de salud. Aquí en Puerto Rico, varios de los principales hospitales del país fueron originalmente fundados por la iglesia o por organizaciones religiosas adscritas a nuestra iglesia católica, y hoy día continúa todavía en manos de la iglesia el Hospital de la Concepción en el área de San Germán, que da un servicio y hace una obra social enorme, ¿verdad? Y que es un instrumento de nuestra iglesia para conseguir la salud y adelantar la salud de nuestro pueblo. Pues los obispos no pueden permanecer callados ante esta situación que estamos viviendo y que, como tú muy bien dices, todos la padecemos día tras día, porque si no eres tú, es tu mamá, es tu hijo, es tu hermano, alguien está padeciendo el problema de la falta de profesionales de la salud en el país. Y no solamente los obispos tienen que levantar la voz, nosotros como iglesia, nosotros como laicos, nosotros tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que pedirle al gobierno soluciones, pero tenemos que aportar soluciones nosotros también, ¿verdad? Desde nuestro entorno, desde nuestra capacidad, tenemos que poder aportar e insertarnos en esa discusión que pide la iglesia que se haga, esa discusión de pueblo. Fíjate que la iglesia pide los obispos piden que se haga un diálogo y llaman inclusive a la Asamblea Legislativa a que de manera consensuada, ¿verdad?, entre los distintos actores, inicien una nueva reforma de salud en el país, en donde se pueda atender, ¿verdad?, este asunto de la calidad de servicio que, como muy bien nos dicen, es multifactorial la situación. O sea, las causas de esta crisis.
y nos establece como punto de partida la Iglesia, ¿verdad? Lanza unas ideas, lanza unas propuestas que no son necesariamente de los obispos, son ideas que ya se habían traído a la atención pública principalmente por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, ¿verdad? Que en enero de este año hicieron un llamado al señor gobernador para que decretara una emergencia salubrista en el país y creara, ¿verdad? Que tomara las medidas necesarias para controlar este éxodo de médicos que estamos teniendo. Y la Iglesia estudia las propuestas, las presenta, dicen nuestros obispos que le parecen propuestas razonables, no tienen que ser las únicas propuestas, no tienen que ser las únicas alternativas, pero son un buen pie forzado, ¿verdad? Como dicen allá en San Germán, de donde yo soy, son un buen pie forzado para que empecemos la discusión por algún lugar. Y debe ser el pie forzado también, Israel, para todos los partidos, los que ya llevan su tiempo y los que están resurgiendo ahora y las nuevas alianzas que se están formando. Ese debe ser, como tú mencionas, el pie forzado, no el estatus o lo otro o la economía. Magnífico, sí, la economía es muy importante, el estatus, pues eso es algo ya que hay que resolver, etcétera. Son temas importantes, pero si no tenemos salud, ¿de qué estamos hablando? No tenemos una calidad de vida, y en una sociedad uno lo que quiere generar es, sobre todas las cosas, calidad de vida. Ciudadanos que estén felices, ciudadanos que estén dando sus mejores servicios al país, pero para tú conseguir esto, pues necesitas darle mínimo, o sea, lo más importante, y tenemos que tenerlo en cuenta, esa salud. Y si no atendemos esa problemática, Israel, yo entiendo que como gobierno, como país, pues entonces estamos fracasando, ¿verdad? Si no atendemos esa área primordial, ¿verdad? Que es la salud. Y asimismo ni se diga, y eso serían otros temas, ni se diga la salud mental de un país. Vemos como muchos especialistas, ya en un futuro hablaremos de esto en el programa, pero vemos como muchos especialistas con los cuales yo he conversado me dicen de los huracanes, ¿verdad? Comenzando de María y hasta un poquito más atrás, hacia acá, pues la salud mental en Puerto Rico se ha visto trastocada, entonces no tenemos los suficientes especialistas para que la atiendan, y ni se diga pues otras condiciones de salud. Se ha visto trastocada y mal atendida, ¿verdad? Porque el proveer servicios de salud mental en Puerto Rico esencialmente se ha privatizado completamente. Entonces, el problema no es que esté privatizado, el problema es que si se privatiza y no se fiscaliza, pues entonces es lo mismo que si no hubieras hecho nada. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, ¿hasta dónde de verdad estamos cumpliendo con estándares de calidad en la provisión de servicios de salud mental? Por darte un detalle nada más, la carta pastoral de la Iglesia habla en términos generales de los servicios de salud, no habla particularmente de los servicios de salud mental, que ya eso en sí mismo es una crisis aparte, ¿verdad? Me gustaría, antes de ir a la pausa, ¿verdad?, hacer el señalamiento de que la estructura de la carta comienza explicando, ¿verdad?, las raíces pastorales por las cuales la Conferencia Episcopal decide abordar el tema. Habla de la doctrina social de la Iglesia y establecen de manera bastante clara que la idea cuando lanzan esta carta pastoral no es entrar en un debate político partidista, sino en un debate de pueblo, en una discusión de pueblo amplia, profunda, que sirva para que se busquen alternativas reales pero inmediatas, ¿verdad? Porque se nos va la vida en este proceso. Y comienza haciendo un diagnóstico, ¿verdad? Un poco un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Y bueno, las principales causas, nos dicen los señores obispos, pues es el éxodo masivo de profesionales de la salud, que se nos han ido allende los mares,
principalmente a los Estados Unidos, por toda una serie de razones muy puntuales que hablaremos ya mismo de ellas, y que ha reducido de 14,000 profesionales de la salud hace algún tiempo atrás, no hace muchos años, a cerca de 9,000 que tenemos en el día de hoy, y continúan disminuyendo, ¿verdad? Entonces, eso, ¿qué es? Aseguradora. Eso es las aseguradoras. Ahí estamos en las causas. Pero ¿qué provoca este éxodo masivo de médicos? Pues provoca que las citas que usted y yo tenemos que buscar en los distintos profesionales de la salud estén cada vez más lejos, que las filas estén cada vez más largas, esperando el a los tiempo médicos. de atención al paciente se reduce drásticamente. Yo he ido a médicos que esencialmente ni te miran mucho, ¿verdad? Tú llegas y ya prácticamente te están haciendo la receta antes de que tú te sientes bien y le hayas explicado qué es lo que sientes, ¿verdad? Y todo esto da al traste con la salud pública, ¿verdad? Tú mencionaste las aseguradoras como una de las causas de toda esta situación, y cuando regresemos de la pausa quiero que vayamos y hablemos un poco de esas causas que nuestros señores obispos identifican, y también de las posibles soluciones que los obispos mencionan, y algunas que lanzaremos nosotros también desde aquí. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, regresamos a esta segunda parte de su programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde estoy en el día de hoy analizando y conversando con mi compañero Fernando Pacheco Valcourt sobre la reciente carta pastoral emitida por los obispos de Puerto Rico sobre la situación de la salud en nuestro país. Y cuando terminábamos la primera parte del programa, nos quedábamos haciendo un poco un diagnóstico de cuál era la situación, y mencionábamos que íbamos a comenzar a hablar de las causas, ¿verdad? De las causas para este éxodo masivo que hemos tenido de médicos en nuestro país. Y tú mencionabas una, Fernando, que me gustaría que la compartas nuevamente con nuestro pueblo, una de las causas que mencionan los señores obispos, y que me parece a mí que es una de las principales razones por las cuales estamos hoy hablando de este tema aquí. Eso es así. Y una de esas es las aseguradoras. Las aseguradoras principalmente. En términos generales, conocemos algo de que las aseguradoras, pues, en ocasiones el trabajo no es tan eficiente como quisiéramos que fuera. Sí, yo doy fe, ¿verdad? No está en la carta, pero de que han ocurrido algunos actos afirmativos para tratar de mejorar algunos detalles, pero no es suficiente, ¿verdad? La lentitud de las aseguradoras en realizar los pagos a los médicos por sus servicios, esto llora ante los ojos de Dios, es muy lento. Cuando el médico, pues, tiene que hacer su diagnóstico, su evaluación y la prognosis del paciente, pues tiene que hacer una serie de procesos que no los realiza él, tiene que contratar un personal para que haga la facturación médica y todo lo que conlleva todos estos procesos, o sea que encarece más el servicio. El médico tiene que involucrarse entonces en un proceso burocrático, y él, genuinamente, poniéndome en el lugar de los médicos, pues no estudiaron necesariamente para eso, sino para brindar un servicio. Entonces, también es de conocimiento público cómo las aseguradoras, además de tener unas bajas tarifas de pago hacia los médicos, pues deniegan muchos pagos, porque tal vez el médico pues no le puso, le faltó una palabra o el diagnóstico X, pues la aseguradora viene, esto lo estoy explicando de una manera muy superflua, pero el médico hace un diagnóstico, la aseguradora llama a alguien de la aseguradora para cerciorarse que el médico pues haya hecho el diagnóstico correcto. Entonces pues esto crea muchos roces y una situación muy difícil, porque el médico, bueno, dice, yo soy, ¿verdad?, que vi al paciente de primera mano. Entonces yo creo que esta situación de las aseguradoras, Israel, tiene que ver mucho con la responsabilidad social de reconocer de que cada uno de nosotros puede aportar algo y no
rendirle culto al Dios, ¿verdad?, con letra minúscula, al Dios dinero, de que yo quiero más, tú vas a recibir menos, y cada vez yo querer acaparar todos estos bienes económicos, y entonces en esa cadena de distribución económica, pues el médico que ofrece el servicio en muchas ocasiones no recibe el pago correspondiente. No sé si tú lo has visto, Israel, tal vez el público que nos escucha lo han pasado, pero yo he ido a médicos que ya no aceptan planes privados. Y hay que pagar, ¿verdad? Sin utilizar uno el plan médico. Yo no lo juzgo, ¿verdad? Porque es un proceso muy burocrático, pero entonces vamos viendo cómo se va afectando todos los personajes dentro del sistema de salud, los médicos, los pacientes sobre todo, los más vulnerables, que en responsabilidad social le llamamos los vulnerados de nuestra sociedad, porque los hemos echado hacia un lado. Si usted no tiene los recursos, dicho de una manera muy sencilla, pues usted no tiene acceso a los mejores servicios médicos. ¿Ve? Y eso es algo, como tú mencionabas al principio, que lacera la dignidad del ser humano. Así que yo creo que en cuanto a la situación de las aseguradoras, yo creo que todos deben sentarse. Yo sé que han tenido algunos acercamientos, pero todos deben sentarse y tratar de ser lo más justo posible, ¿no? Para que cada cual reciba lo que le corresponde. Y no nos llamemos engaño, Fernando y público que nos escucha. Estas determinaciones arbitrarias de las aseguradoras, todo lo que tienen es una motivación económica detrás de, ¿verdad? No podemos llamarnos engaño. Fernando, con este asunto de los pagos tardíos y los pagos que no se realizan, en Puerto Rico desde el año 2004 existe una ley para el pago puntual de las reclamaciones médicas. Y esa ley ha sido la ley tal vez más burlada que pueda haber en Puerto Rico, con el agravante de que las agencias pertinentes con capacidad fiscalizadora, como lo es el Comisionado de Seguros, como lo es la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, la llamada ACES, que tienen no solamente la capacidad, sino también tienen la obligación de fiscalizar el cumplimiento con estas leyes y con tantas otras y con requisitos de cumplimiento específicos que están en los contratos del plan vital, pues simplemente se hacen de la vista larga o se cantan con que no tienen personal para hacerlo, y entonces dejan que estas compañías aseguradoras continúen haciendo de las suyas, ¿verdad? Tú mencionabas ahorita, no solamente el asunto del pago tardío y los requisitos y lo engorroso que se convierte el asunto de la facturación a planes médicos, las tarifas que le pagan a los médicos. O sea, las tarifas que hoy día todas las aseguradoras de salud en Puerto Rico le pagan a los médicos, tanto en el área privada como en el área pública, ¿verdad? El llamado plan vital, como los llamados seguros, mercado comercial o privado, son mucho más bajas que las que paga Medicare. Y by the way, Medicare en los Estados Unidos es el proveedor que menos paga. Uh-huh. Entonces, pues, ¿de qué es que estamos hablando aquí? Pues no nos debe sorprender que nuestros profesionales de la salud hagan una determinación del bienestar de su familia y se vayan del país buscando una mejor compensación económica y una mejor calidad de vida en algún otro lugar. Los médicos, lo dice la propia carta, y no es algo que los obispos descubrieron cuando estaban redactando esta carta, es un dato conocido. El médico promedio que se gradúa en Puerto Rico de estudios de medicina termina con $300,000 de deuda de préstamos estudiantiles. Sí. Entonces, oye, $300,000 es una hipoteca, y eso hay que pagarlo, ¿verdad? Así que ese médico necesita generar unos ingresos para poder pagar esa deuda con la que comienza a trabajar. Y si no tiene la compensación necesaria, pues tiene que buscar las alternativas. Así que no nos debe sorprender que estos médicos se nos estén yendo, ¿verdad? Con esa situación nada más. Pero añadámosle algo más,
Fernando, que también la mencionan los señores obispos en la carta, que es el asunto del cierre de los talleres o de los programas de residencias médicas en el país. Antes de que se privatizara en Puerto Rico las facilidades de salud públicas en Puerto Rico, había cantidad de programas de residencias médicas que para nuestro público que nos escucha son los estudios especializados que tiene que hacer un médico una vez se gradúa de medicina para entonces especializarse en un área particular. Es entrenamiento. Es un entrenamiento especializado para si quiere convertirse en psiquiatra, si se quiere convertir en cirujano, si se quiere convertir en médico internista, ¿verdad? Pues tiene que tomar un adiestramiento especial y ese adiestramiento lo tiene que tomar en unos programas que se tienen que dar en facilidades de salud, principalmente hospitales, que le garanticen a ese médico que pueda tener un adiestramiento adecuado. Entonces, en Puerto Rico teníamos cantidad de estos programas, teníamos sobre 10 programas de estos, y luego de que en Puerto Rico se privatizaron las facilidades públicas, la mayor parte de estos programas fueron cerrados, casi todos por los mismos administradores de hospitales, porque no les resultaba económicamente viable a una compañía privada el sostener estos programas que son costosísimos. Por lo mismo que estamos diciendo, tienen que cumplir con unos estándares de calidad, tienen que tener una serie de personal allí para que pueda adiestrar adecuadamente a estos médicos y cumplir con unos requisitos que salen realmente caros. Entonces, se han cerrado estos programas. ¿Y qué tienen que hacer nuestros médicos? Irse a los Estados Unidos a buscar los programas allá para poderse especializar. Y una vez se montan en el avión y se van para el programa, estos médicos no regresan porque simplemente lo que le ofrecen allá en los otros hospitales es algo que aquí no lo van a poder recibir. No tiene comparación. No tiene comparación. Sí, ¿Me ibas a decir algo, Fernando? Sí, no. Íbamos por la misma línea en cuanto a ese particular, que la reducción de la residencia, pues redunda también en una reducción adicional de los galenos, porque al irse a Estados Unidos, hay que decirlo, modestia aparte, que el talento puertorriqueño es buscado a nivel de Estados Unidos e internacionalmente, porque a pesar de todo, nos gusta trabajamos en circunstancias difíciles y somos personas inteligentes. Así que no solamente pasa, ¿verdad?, con los médicos, con otros profesionales. Este médico tiene que ir a hacer su especialidad ya y reconocen el talento que tienen estos puertorriqueños, que a veces no nos reconocemos nosotros mismos en nuestro país, que debemos levantar banderas sobre eso, reconocer nuestros talentos y fomentar que nuestros puertorriqueños, pues, en su misma patria puedan rendir ese servicio de calidad que ofrecen en otros estados. A veces yo he escuchado personas que dicen, bueno, me voy con el especialista X de que está en Miami, que dicen que es el mejor. Y a veces tú investigas y es como dicen por ahí, en Puerto Rico. En Puerto Rico nos gusta menospreciarnos muchísimo. Tal vez el problema de nuestra condición colonial de 600 años ya casi, pues nos lleva a menospreciarnos como pueblo, pero las capacidades intelectuales de los puertorriqueños son una cosa superior, ¿verdad? Y así lo reconocen en países extranjeros. Por eso es que vienen de cuando en cuando aquí a reclutar gente y llevárselos a veces sin que hayan terminado de estudiar en la universidad, porque reconocen la valía y la calidad de nuestros profesionales. Y eso es una tragedia porque después que nosotros invertimos en educar a ese profesional, pues ese es un cerebro que se nos fuga y tenemos una pérdida neta. Eso es así. Tenemos una pérdida neta porque ese profesional no le devuelve a la sociedad lo que la sociedad invirtió en su educación, porque si bien es cierto que todos tenemos que pagar matrículas, pero la educación, por lo menos la educación a nivel público, las matrículas no cubren lo que es el costo operacional de las universidades. Eso es así. Israel, y si yo te digo a ti, sí. Pero no, si yo te digo a ti que tienes que pagar 5,000 anuales todos los años, más los 300,000 que están por ahí corriendo del préstamo estudiantil, ¿verdad?
¿Cómo está? Y tú te acabas de graduar, tú quieres ejercer libremente, tú quieres ya, después de tantos años, casi una década, y a veces más de estudio, ya tú quieres finalmente, pues, ejercer, ganar tu sustento, obtener los bienes, ¿verdad?, necesarios para seguir adelante. Entonces, a eso se le añade esos 5,000 de los seguros por impericia médica, 5,000 anuales. ¿Ves? Y ni se diga que eso, pues, puede aumentar con el paso del tiempo, sobre todo, ¿verdad?, si el médico está sujeto a algún tipo de querella, demanda, etcétera. Eso mismo te iba a decir, que esos 5,000 es contando con que el médico no tenga ningún señalamiento. Y hay médicos que incurren en negligencia. Sí los hay, pero son los menos, ¿verdad? Entonces, el asunto y el problema con la impericia, hasta cierto punto, el nosotros vivir en una sociedad tan litigiosa, que todo lo queremos resolver por la vía judicial, pues ha llevado a que haya muchas reclamaciones frívolas, ¿verdad? Que un poco empeoran la situación de estos seguros y provocan que esas primas sigan subiendo medio artificialmente, ¿verdad? Así que eso es otro aspecto que también hay que considerar. El principal asegurador de impericia médica en Puerto Rico es CIMED, que es un sindicato de aseguradoras creadas por ley, ¿verdad? Y que entre las cosas que se han propuesto como un posible paliativo para aminorar el costo, el golpe que reciben estos médicos que están comenzando, es que se les exima, ¿verdad?, del pago de la prima por los primeros 2-3 años, sí, en lo que ese médico puede pisar con pie firme y arrancar, lo cual no me parece que sea algo tan descabellado que se pueda realizar, sobre todo en un país donde de cuando en cuando aparece el dinero para cualquier tontería, ¿verdad? Pero para las cosas importantes no se consigue, ¿verdad? Y en cuanto a eso de los 3 años, para que entonces ellos puedan tener ese alivio en cuanto al seguro de impericia médica, también se le añaden que esos primeros 3 años no paguen patentes municipales, ¿verdad? Aquellos que quieran abrir su oficina, que no paguen contribuciones personales y o corporativas dentro de ese término. Y eso me pareció muy interesante y sabio en el sentido de que, mira, estos profesionales, al igual que muchos que nos escuchan, hemos pasado mucho tiempo estudiando, quemándonos las pestañas. A veces se piensa que el profesional, pues mira, le llegó el diploma automáticamente porque viene de aquí o de allá. Mire, el que más o el que menos, todos se tienen que fajar para obtener, ¿verdad?, ese diploma, esos estudios correspondientes, en este caso particular, de la medicina. Entonces, qué mejor que uno por lo menos darle un espacio, un respiro a luego de terminar mis estudios que han sido muy difíciles, pues yo poder echar hacia adelante ya en la faceta administrativa, sobre todo, porque la práctica de la medicina tiene muchas particularidades administrativas. O sea, no se diga la burocracia que ya mencionamos de la facturación, las patentes, tienes que tener un contable, enfermera, secretario, etcétera. O sea, es un engranaje, es otra escuela. Es otra escuela, ¿verdad? Y necesitan 2 o 3 años para ponerse al corriente y, sobre todo, poder entonces dar un servicio de calidad, que es lo que queremos todos. Y fíjate, Fernando, ahí entramos a otra problemática adicional, porque al igual que tú, yo estoy de acuerdo con los obispos, ¿verdad?, que señalan esta propuesta que tú nos has descrito como una alternativa deseable, ¿verdad? Y a todo el mundo, yo creo que nadie en Puerto Rico que tú le presentes la alternativa va a decir que es una alternativa descabellada, sobre todo por el impacto social que tiene la práctica de la medicina, ¿verdad? Pero entonces ahí chocamos con la realidad de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, que por la irresponsabilidad de nuestros gobiernos de turno, hoy día tenemos una Junta de Control Fiscal que ha venido hasta cierto punto a poner en cintura al Estado
¿verdad? En cuanto al derroche de los fondos públicos, pero que en la práctica todos nos hemos dado cuenta que tiene un gran sesgo a favor de los bonistas, ¿verdad? Ha venido a maximizar el pago a los bonistas ¿a costa de qué? Pues a costa, entre otras cosas, de la salud del país, entre otras cosas, ¿verdad? Porque si bien es cierto que la ley promesa dice que los servicios gubernamentales esenciales se protegerán, ni el gobierno de Puerto Rico ni la Junta de Control Fiscal han definido qué son servicios gubernamentales esenciales de manera muy conveniente, ¿verdad? Pues bueno, si hay algún servicio gubernamental esencial que debería haber estado definido como tal desde el día 1 es la salud, ¿verdad? Entonces, hace poco tiempo se legisló para darle unos beneficios contributivos a los médicos en Puerto Rico, a los médicos que estaban comenzando, a los que decidían quedarse aquí o a los que retornaban a nuestra isla después de haberse ido. ¿Y qué sucedió? La Junta de Control Fiscal detuvo la medida, detuvo el efecto de la aplicación de la medida porque impactaba el plan fiscal del gobierno, que en última instancia lo que busca es maximizar los fondos que el gobierno tenga disponibles para pagarle a los bonistas, muchos de los cuales compraron los bonos luego de que ya se sabía que el país estaba en quiebra. ¿Y qué hacemos con el dinero sin salud, Israel? Es que esa es la discusión circular, ¿verdad? Porque tú tratas de maximizar. Pasa lo mismo con la discusión del acceso a la energía eléctrica y del costo de la energía eléctrica. Pues queremos maximizar el dinero para pagarle a los bonistas de energía eléctrica, pero ¿eso qué va a provocar? El éxodo de gente. Mientras más gente se vaya, menos gente hay consumiendo energía eléctrica, pues entonces se reducen los beneficios. Pasa lo mismo con la salud. Si no tenemos salud, no vamos a tener población productiva para que genere riqueza en el país y que esa riqueza se pueda utilizar no solamente para pagar la deuda, que yo creo que en Puerto Rico nadie puede estar en contra de que algo de la deuda hay que pagar, ¿verdad? Y que queremos pagar la mayor cantidad posible, pero preservando unas cosas básicas de dignidad humana que los puertorriqueños nos merecemos porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y porque nos merecemos tener ese mínimo de calidad de vida que al que aspira todo ser humano. Los señores obispos hacen estos señalamientos y estas propuestas y hacen un llamado a la clase política del país a que se busquen soluciones consensuadas. En el ínterin hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. La fiscalización por parte de las agencias gubernamentales competentes, ¿verdad? Eso yo creo que no podemos renunciar a eso. Y ciertamente tenemos que forzar que haya este diálogo de país, que en otras ocasiones lo hemos tenido para otras situaciones y hemos tenido esfuerzos concertados como país que nos han dado resultados. Pues esta debe ser otra de esas ocasiones en que pongamos en acción, ¿verdad?, lo que nosotros podemos hacer cuando nos decidimos actuar todos con un mismo fin. Eso es así. Y como dicen los obispos, un diálogo serio y sosegado, ¿no? Y con esta profundidad para atender con detenimiento y con eficacia este llamado a tener una salud de calidad. No podemos simplemente dar soluciones superficiales. Es hora ya de que como país pues hagamos lo necesario. Los obispos de mismo modo hacen un llamado al liderato legislativo, a la Junta de Supervisión Fiscal, como mencionaste, al secretario de Salud a continuar sus esfuerzos para garantizar estos servicios de salud, y a los médicos, enfermeras y enfermeros y a todos los profesionales de la salud a quedarse en Puerto Rico, a los hospitales en Puerto Rico, para que pongan primero a la persona, a las aseguradoras de los planes médicos, a poner en el centro de su gestión el interés del paciente, y a los agentes de la pastoral de la salud a nunca cansarse de servir y acompañar. Nosotros desde aquí le hacemos un llamado al público que nos acompaña, ¿verdad?, y que nos escucha, a que en primer lugar busquen la carta pastoral, aquellos que no la hayan leído.
a través del periódico El Visitante, en la página de internet del periódico El Visitante de Puerto Rico, la pueden acceder, pueden conseguirla, léanla, estudienla, continúen educándose, no solamente con la carta pastoral, busquen, hay cantidad de propuestas que se han lanzado tanto del Colegio de Médicos de Puerto Rico, de la Asociación de Hospitales, hay cantidad de propuestas que se han hecho públicas. Edúquense y sobre todo vamos a continuar poniendo presión para que esta discusión, que es impostergable, se realice y podamos conseguir el bienestar, ¿verdad?, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, particularmente de aquellas poblaciones más vulnerables. Israel, y a todos los profesionales de la salud, que sigan adelante, den su mayor esfuerzo, sobre todo ustedes tienen una vocación, estamos todos en pie de lucha, unidos para un mejor Puerto Rico, que tenga mayor salud y mayor calidad de vida. Ya termino mencionando un versículo de Lucas 10, versículo 9, dice: sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Y a todos esos profesionales de la salud, esos héroes, ¿verdad?, sin capa, muchas gracias. Muchas gracias por su compromiso, muchas gracias por su sacrificio en muchas ocasiones. Hemos llegado al final del programa. De verdad que hay material para hacer 5 programas más sobre este tema, pero invitamos nuevamente a nuestro público a que se informen y sobre todo a que tomemos todos acción para conseguir que este diálogo de pueblo profundo, serio y sosegado se realice. Sin más, nos despedimos hasta la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.